Los niveles de neón y de elementos pesados como el carbono, el oxígeno y el azufre fueron asimismo inferiores a lo esperado. La intensidad de los vientos sugiere que estos reciben su energía del calor que escapa del interior del planeta. La sonda detectó también un décimo parte de las descargas eléctricas atmosféricas experimentadas en la Tierra, mucho menos de lo esperado. Esto y falta de agua reducen la probabilidad de que haya moléculas orgánicas complejas o algún tipo de vida. De las tres capas de nubes que se suponía formaban la alta atmósfera de Júpiter, una exterior de cristales de amoníaco, intermedia de hidrosulfuro de amonio y otra inferior de agua y hielo, solo fue observada la exterior, que resultó mucho más delgada de lo supuesto. Aunque hay evidencias de una intermedia, los datos sugieren que la atmósfera exterior es más espesa y caliente de lo que se imaginaba. También se detectó un cinturón de intensa radiación a unos 50.000 kilómetros por encima de las nubes. Otros datos recolectados han permitido establecer una de las lunas de Júpiter está compuesta de un núcleo metálico gigante, hierro y sulfato de hierro, que representa más de la mitad de su diámetro y está rodeado de rocas en función. Galileo también detectó en la proximidad de un gran agujero en el campo magnético de Júpiter, lo que alimentaría la hipótesis de la existencia de un campo magnético propio en esa luna. Si se confirmara este descubrimiento, lo sería el primer satélite conocido en poseer un campo magnético. Los datos de la nave que viajó 3.700 millones de kilómetros durante 6 años antes de alcanzar su actual órbita alrededor de Júpiter fueron recibidos en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. El ingreso de la nave al corazón del gigante del sistema solar ha sido comparado con un viaje a los comienzos del tiempo, porque los científicos creen que la información recabada podría revelar cómo se formó el sistema solar. Durante los próximos 2 años, Galileo dará todavía 11 vueltas alrededor de Júpiter. Gracias a los satélites artificiales, la transmisión satelital resultó muy económica y permite que solo la emisión de programas de televisión a escala transoceánica, sino también la comunicación telefónica entre continentes. La puesta en órbita de los satélites alrededor de la Tierra permitió la utilización de informaciones obtenidas mediante ellos y abrió campos ilimitados de investigación sobre la conformación del universo. La conquista del espacio. A medida que se fueron perfeccionando métodos e instrumentos de observación del universo, los deseos de los seres humanos por visitarlo aumentaron en este afán por conquistar la inmensidad cósmica. Se destacó el accionar de rusos y estadounidenses, quienes protagonizaron los hitos más trascendentes en la historia de los viajes espaciales. Veamos. Hechos trascendentes en la conquista del espacio. En 1953, la actual Federación Rusa, la ex Unión Soviética, envía el primer cohete de combustible líquido. El 4 de octubre de 1957, los rusos ponen en órbita en torno a la Tierra al Sputnik 1, primer satélite oficial del mundo. A este le sigue la otra de mayor tamaño, el Sputnik 2, transportando a la perrita Laika. Laika nunca se olvidará. El demonio esto, me puedo tomar un poco de tiempo. Esto es... Espera. Rayos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estar por aquí. Estar por aquí. Aquí está. Dijimos a todos que habías muerto el séptimo día sin sufrir, y hasta los periódicos daban noticias de tu buena salud. La verdad es que duraste apenas unas horas. No hubo tiempo de probar el sistema de enfriamiento y tu cabina simplemente se derritió. Entonces veíamos todo en términos distintos. Teníamos prisa por lanzarnos a lo desconocido a través de ti.
Por eso insistimos en que habías mirado a través de la escotilla todo lo que a nosotros nos habría gustado ver. Nunca antes un sarcófago atravesó el espacio tan atrevidamente. Me hiciste falta desde que besé tu nariz fría antes de abrocharte el cinturón. Unos días antes de la misión, te llevé a casa a jugar con los niños. Corrías feliz de un lado a otro, y ellos te daban salchichas, te ponían suéteres y bailaban haciendo círculos alrededor de ti, aullando como perros para divertirte. Por las noches, tu fantasma se acerca a mi cama y me lame la mano hasta que la pongo en tu lomo. Entonces me doy cuenta de que te estás disolviendo por dentro. Veo el humo que sale de tu hocico, de tus orejas, de las cuencas de tus ojos que se van quedando vacías mientras intento alcanzar el vaso de agua del buró. Cuando tu pelo desaparece bajo mi mano, puedo sentir tu piel rugosa, como chamuscada, que luego se convierte en magma sobre la alfombra. Yo también me derrito de algún modo. Tu nombre está en la placa a cosmonautas caídos en el monumento a los conquistadores del espacio, junto a Lenin, y nos inventamos historias en las que fuiste rescatada por extraterrestres. Pero sé que al lado de los niños aullando y los suéteres y las salchichas, todo eso es poco. Ofrecimos tu vida como prueba de la nuestra. El éxito ha sido enorme y absurdo. Laika, Limonchik, Risadita, olvidé lo que aprendimos, pero no olvidaré tu nombre. Vladimir Lesovsky. Laika nunca se olvida. No, es una carta que le dedicó uno de los investigadores a Laika. Luego te envío el video. Te hace sacar lágrimas, en serio. Otro de mayor tamaño, el Sputnik 2, transportando a la perrita Laika. En 1958, para responder a los envíos rusos, Estados Unidos pone en órbita su primer satélite artificial, Explorer 1. Luego el Vanguard 1, seguimiento de los rusos, lanzan el Sputnik 3. En 1960 continúa la carrera espacial entre las dos superpotencias, con muchos otros lanzamientos, hasta que el 12 de abril de 1961, por primera vez, un hombre se expuesto en el espacio. En la órbita de la Tierra, el ruso Yuri Gagarin, tripulante de la nave espacial Vostok 1, a este le siguen otros vuelos espaciales tripulados. 1963. Viaja al espacio la primera mujer astronauta, es Valentina B. Tereskova en la nave Vostok 6. 1965. Se realizan las primeras caminatas por el espacio. 1968. Europa lanza su primer satélite artificial de cooperación europea. En 1969, el hombre llega a la Luna. Fueron los estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Aldrin, tripulantes del Apolo 11. En 1971, los rusos inauguran la Salyut 1, la primera estación espacial del mundo. En 1973, Estados Unidos pone su funcionamiento en la primera estación espacial estadounidense, Skylab. En 1986, se suscribe un acuerdo entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos para reemplazar la carrera armamentística de la denominada Guerra de las Galaxias por un programa internacional de cooperación tecnológico para la conquista de Marte. El proyecto aún no pudo concretarse debido a diversos factores que podrían en riesgo la vida de los astronautas. Superar esos riesgos es un desafío para el futuro de la humanidad. Ni aún unificando la humanidad seríamos capaces de conquistar la galaxia. No está en nuestra naturaleza. ¿Sabías que, desde el histórico descenso del hombre sobre la superficie lunar, se han enviado naves a casi todos los planetas del sistema solar? Entre estos emprendimientos hubo éxitos como el de las sondas Viking 1 y 2, que se posaron sobre vuelo marciano, o de las naves Pioneer X y Voyager 1 y 2, que han llegado más allá del sistema solar, desde donde transmiten permanentes informes a la Tierra. Pero también fracasos, como lo fue la siniestra explosión de la nave tripulada Challenger en 1986, o el de Mars Observe, que en 1993 se perdió en el espacio en su camino hacia el planeta Marte. ¿Lo sabías? En 1995, Chile también intentó conquistar el espacio enviando su primer satélite artificial. Fue el
Fasat Alpha, satélite construido en forma conjunta por la Fuerza Aérea de Chile y la Universidad de Surrey, Inglaterra. Para su ascenso se le unió a una nave ucraniana de mayor tamaño, pero por fallas en los dispositivos de separación, el satélite sudamericano no logró desprenderse de su compañero. Sin embargo, se sigue trabajando en nuevos intentos. ¿Cuál es el panorama actual de la conquista del espacio? Actualmente, el hombre continúa trabajando para concretar sus sueños de conquistar otros planetas, por el momento con el envío de naves con robots hacia el lejano planeta Marte, pero seguramente en el siglo XXI se cumplirá el anhelo precisamente en relación con esto. Existe un proyecto estadounidense de transformar la atmósfera marciana para hacerla similar a la terrestre y calentar su clima, implantar especies vegetales y adaptar animales hasta que ese territorio resulta habitable para los humanos. El plan se desarrollaría entre el 2015 y el 2170 en 6 etapas. Esto un desafío para el futuro. La Tierra en el sistema solar, nuestro planeta. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Es el único que, por sus características anarmónicas, permite el desarrollo de la vida. Posee un núcleo metálico con un poderoso campo magnético que detiene las radiaciones nocivas del Sol. Su velocidad de rotación y la conformación de su atmósfera evita el choque con otros materiales espaciales. Por ejemplo, los meteoritos y mantienen el clima favorable para la vida del hombre y de los demás seres vivos. ¿Cómo nace la Tierra? Las teorías sobre el origen de la Tierra son muy diversas. Algunos científicos sostienen que, como todos los demás astros, la Tierra se originó a partir de una gran nube de gas durante un suceso que durante millones de años, cuando una estrella de gran tamaño pasó cerca del Sol, se produjo una catástrofe cósmica. Esta explosión hizo que varios fragmentos del Sol se desprendieran, formando los astros que integran nuestro sistema solar. Por lo tanto, según esta teoría, la Tierra procede del astro rey. Más tarde, este desprendimiento, que tenía la forma de una nebulosa gaseosa, inició los movimientos de condensación, sometiéndose a temperaturas altísimas. El globo terráqueo en esa época era una inmensa bola de fuego incandescente. Luego, esta masa de elementos radiactivos se fue estabilizando. Los materiales más densos ocuparon el centro del planeta. Los gases más ligeros se ubicaron en la superficie. La importancia del agua. Al mismo tiempo, el viento solar barrió los gases tóxicos de la primitiva atmósfera y los reemplazó por otros, en especial agua, metano y amoníaco. Poco a poco, la Tierra se fue enfriando. El vapor de agua se condensó, dando lugar a los mares y océanos hace aproximadamente 3.000 millones de años. En esta etapa se producían maremotos que erosionaban las partes sólidas. La temperatura de los mares era superior a los 70 grados y el agua tenía bajo contenido de sal. Tenían lugar también grandes terremotos, producto de una actividad volcánica constante. ¿Cómo se originaron los continentes? Una vez que se solidificaron las masas más grandes, la imagen de la Tierra comenzó a tener su configuración actual. Al principio solo podía diferenciarse una masa sólida que conformaba un continente de los mares. Luego, a partir de sucesivos movimientos, esta aglomeración se separó, dando forma a los continentes conocidos. Por eso, si se contempla el contorno de América, parece encastrar perfectamente con la costa de Europa, y lo mismo sucede con África. Formas y dimensiones de la Tierra, plana o redonda. ¿Cuál será la forma de la Tierra? Qué buena referencia. Esas preguntas se hacían los hombres en épocas pasadas, aunque los griegos sostuvieron que la Tierra era redonda. Durante la Edad Media, Europa desconocía tales aseveraciones y se creía que nuestro planeta tenía forma plana. Con el correr del tiempo, el progreso de las ciencias otorgó los conocimientos necesarios para comprobar la redondez de la Tierra y obtener sus exactas dimensiones. Plana o redonda. Nuestro planeta, la Tierra, es uno de los nueve que hasta ahora se conocen y forma parte del sistema solar. Los avances científicos permitieron demostrar plenamente que la Tierra presenta forma esférica, algo abultada en la zona ecuatorial y achatada en los polos. Sin embargo, en la antigüedad, filósofos, matemáticos y pensadores no terminaban de aunar teorías de cuanto a la forma
y dimensión de nuestro planeta. Unos sostenían que era de forma esférica, otros en cambio conducían que era plana y se hallaba rodeada por las aguas. Los menos observaban que tenía forma de semisfera. Gracias al progreso experimental se comprobó la redondez de la Tierra y se obtuvieron los elementos necesarios para verificar sus dimensiones. La Tierra y sus medidas. Los científicos, tras arduos trabajos experimentales, han llegado a establecer por medio de cálculos matemáticos ciertas precisiones con respecto a las dimensiones de nuestro planeta. Veamos, la Tierra en números, superficie total de la Tierra, 510, 510 millones kilómetros cúbicos, superficie total de la Tierra. No voy a leer esto. Los movimientos de la Tierra. Con todos los astros, la Tierra realizó dos movimientos importantes mientras se expanden los componentes de nuestra galaxia. Al mismo tiempo que gira sobre su propio eje, la Tierra se desplaza describiendo una órbita alrededor del Sol. El primer movimiento se denomina rotación, el segundo se llama traslación. Veamos. Los movimientos de la Tierra. Mientras los cuerpos celestes se desplazan, la Tierra desarrolla sus propios movimientos. Por un lado, gira sobre el eje de sus polos y por el otro da vuelta alrededor del Sol. El primer movimiento, llamado rotación, dura casi un día, es decir, 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, y produce el pasaje del día a la noche. El segundo movimiento de traslación es el desplazamiento de la Tierra en torno al Sol, para el que emplea aproximadamente 365 días. Como consecuencia de este movimiento surgen las variedades climáticas que caracterizan las estaciones del año, excepto en la zona del Ecuador, donde el clima es más estable. La rotación terrestre. Durante mucho tiempo se creyó que era el Sol y no la Tierra el que se movía, debido a que el hombre lo veía nacer por el este y ocultarse por el oeste. Sin embargo, en la actualidad se sabe que es la Tierra la que, al realizar el movimiento de rotación, gira sobre su eje. Este desplazamiento terrestre se desarrolla en dirección oeste-este, es decir, contraria a las agujas del reloj. Por esta razón, parece que el Sol y las estrellas se mueven en dirección opuesta, como todos los astros que acompañan en la Tierra. Se mantienen al mismo tiempo en movimiento. Es imposible advertir el desplazamiento que realiza nuestro planeta. El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí mismo se mide con respecto al Sol y es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Este periodo de rotación determina la sucesión de los días y las noches. Además de este fenómeno, el movimiento de rotación influye sobre las condiciones climáticas del planeta y sobre la acción de las corrientes marinas. La traslación terrestre se denomina así al movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Durante este desplazamiento del planeta describe una órbita elíptica en la cual el Sol se ubica en uno de los polos. Este trayecto tiene una forma casi circular debido a que el eje mayor y el menor son casi del mismo tamaño. A este tipo de órbitas se la llama eclíptica. El tiempo que tarda la Tierra en recorrer su órbita es de 365,26 días, lo que nosotros reconocemos como año sideral. Como esta cifra no es exacta, se recuperan los 0,26 días agrupándolos cada 4 años. Por eso existen los años bisiestos que duran 366 días. El movimiento que la Tierra realiza en torno al Sol produce la sucesión de las estaciones del año. ¿Lo sabías? La inclinación del eje de la Tierra hace que la duración del día varíe entre el invierno y el verano. En la zona del Ecuador, esta diferencia es casi imperceptible, pero en los polos llega a su máximo nivel, ya que se producen 6 meses de luz, día polar, y 6 meses de noche, noche polar. Solsticio y equinoccios. Durante el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, el plano del ecuador terrestre y la órbita elíptica solo se tocan en dos puntos, llamados equinoccios. Estos tienen lugar el 21 de marzo y el 23 de septiembre. En esos momentos, en todos los puntos del planeta, el día y la noche tienen igual duración. Durante los equinoccios, el Sol cambia de hemisferio, ya que pasa la mitad del año el año en uno y la otra mitad en el opuesto. Por el contrario, los días en que el Sol alcanza su máxima declinación se denominan solsticios o paradas del Sol y se producen el 21 de junio y el 21 de diciembre. Durante estos periodos, nuestro astro parece estar quieto en un mismo lugar.
¿Por qué hace más calor en verano? La variación de temperatura se produce por la inclinación del eje terrestre, mientras la Tierra describe su órbita de acuerdo con la inclinación de su eje, recibe los rayos solares en forma recta o en un ángulo menor según su ubicación. Cuando los rayos del Sol llegan en forma recta, deben atravesar una parte menos espesa de la capa atmosférica. Por esta razón, afecta la corteza terrestre y aumenta la temperatura en verano. Contrariamente, como en invierno, los rayos solares deben atravesar una zona más extensa de la atmósfera, llegan más débiles y esto produce un descenso de la temperatura. Las cuatro estaciones. El pasaje de un trayecto a otra determina el curso de las estaciones, que tiene que ver con la caída de los rayos solares, mientras la Tierra recorre su camino ya atravesando la zona de los solsticios hacia la de los equinoccios. El tiempo que tarda entre uno y otro dura aproximadamente 3 meses y define las cuatro estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera. Como nuestro planeta se acerca y se aleja del Sol al describir su órbita, los rayos solares no afectan de igual manera la superficie terrestre. Por ejemplo, durante el equinoccio de primavera, los rayos del Sol caen verticalmente sobre el ecuador, mientras que al llegar al solsticio de verano alcanza su punto máximo sobre el horizonte. Este determina las diferencias de temperatura entre las estaciones y también explica por qué duran más los días durante el verano y los cambios extremos en los polos. Durante 6 meses es de día y durante otros 6 de noche. La sucesión de las estaciones se produce de manera opuesta en un hemisferio y otro. Así, mientras el 21 de junio empieza en el hemisferio norte del solsticio de verano, en el hemisferio sur comienza el de invierno. ¿Lo sabías? En el solsticio de verano, 21 de diciembre para el hemisferio sur y 21 de junio para el norte, la desigualdad entre el día y la noche llegan a su punto extremo. Durante este momento, en el círculo polar, el sol ilumina todo el día y toda la noche, por lo tanto nunca oscurece. A este fenómeno se lo llama sol de medianoche o día polar. Las líneas imaginarias. Para poder ubicarse sobre nuestro planeta, el hombre creó una línea imaginaria que divide la Tierra en dos hemisferios iguales. Sobre esa línea, llamada Ecuador, trazó una serie de planos perpendiculares denominados meridianos. Esto permite encontrar la longitud de un punto con respecto a otro más alejado. Además, diseñó otras líneas que cortan verticalmente la Tierra. Estos son los paralelos, de los cuales el Ecuador es el central. Mediante ellos se puede determinar la latitud de un lugar. Los paralelos perpendiculares al eje terrestre son los planos imaginarios trazados en forma perpendicular al eje de la Tierra, que es el que la atraviesa desde el polo norte al sur. No todas estas circunferencias tienen igual tamaño, sino que su diámetro disminuye hasta convertir en un punto al llegar a los polos. La más grande es la del Ecuador, que divide la Tierra en dos partes iguales, llamadas hemisferio norte y hemisferio sur, distancias en grados, minutos y segundos. Las distancias de estos planos se miden en grados, minutos y segundos. Existen paralelos simétricos que se ubican al igual distancia tanto en un hemisferio como en el otro. Por ejemplo, a los 23 grados 27 se encuentran los trópicos, que reciben diferentes nombres: trópico de Cáncer en el hemisferio norte y trópico de Capricornio en el hemisferio sur. También sucede lo mismo con los círculos polares ártico, el del norte, y el antártico, el del sur. Estas líneas paralelas permiten conocer la latitud de un lugar específico, ya sea una ciudad, un puerto o algún punto en medio del océano. Los meridianos, líneas verticales. Las líneas que cortan verticalmente los planos paralelos son llamados meridianos. También se miden en grados, minutos y segundos. Y la semicircunferencia máxima que divide la Tierra en dos partes iguales, denominada meridiano de Greenwich, ubicada en el de 0 grados. ¿Cómo nos ubicamos? Estas líneas que cruzan paralelos y meridianos constituyen las coordenadas geográficas que sirven para ubicar un determinado punto de la superficie terrestre. Para averiguar la distancia entre un punto y otro se utilizan la latitud y la longitud, es decir, que la intersección entre los paralelos y los meridianos nos permite localizar cualquier punto del planeta. Sí, latitud, la distancia al Ecuador. Se llama latitud a la distancia que separa a un punto cualquiera de
la superficie terrestre del ecuador. A este círculo máximo se le otorga la longitud de 0 grados, mientras que en los polos tiene 90 grados. Entonces, para averiguar la distancia entre un punto y el ecuador, se mide la distancia entre este último y el meridiano donde se halla el punto que se quiere determinar. Si este lugar se encuentra entre la línea del ecuador y el polo norte, la latitud será norte, y si se ubica entre el ecuador y el polo sur, será latitud sur. 4 zonas climáticas. Los paralelos y meridianos determinan la división de la superficie terrestre en 4 zonas climáticas. Ellas son: zona tórrida, es la región ubicada entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Zona templada del norte, está comprendida entre el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer. Zona templada del sur, se halla entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Zonas glaciares, son dos: el polo norte y el polo sur, y se ubican entre el círculo polar ártico y el antártico y sus respectivos polos. Longitud a partir de Greenwich. Se llama longitud a la distancia que separa a un punto específico del meridiano de Greenwich. Se mide sobre el paralelo en el que se halla el punto que queremos averiguar, y el meridiano de Greenwich, que tiene 0 grados de longitud. Si el lugar se encuentra al este del meridiano de Greenwich, la longitud será este. De lo contrario, diremos que se halla a tantos grados de longitud oeste. Estas unidades se expresan también en grados, minutos y segundos, y la longitud mayor puede alcanzar hasta 180 grados. Estas coordenadas son importantes, sobre todo para guiarse en los viajes marítimos o aéreos que requieren un desplazamiento a grandes distancias. Los puntos cardinales. ¿Qué significa orientarse? Buscar el oriente oeste, o sea, el lugar donde aparece el sol. Intentaremos aquí orientarlos para que ustedes puedan orientarse en cualquier lugar donde se encuentren. Buscamos juntos. Norte-sur, ¿qué serán? Muchas veces cuando leemos diversas informaciones en diarios y revistas, solemos encontrar en ellos cosas tales como: al norte de la ciudad de Cartagena, el automóvil se dirigió al sur. Itagua, ubicando en el sudoeste de Asunción. Pero, ¿qué son esos puntos de referencia? ¿Dónde están el norte, el sur, el oeste y el oeste? Para empezar, digamos que estos puntos son relativos, es decir, que cada uno de ellos se ordena en relación con los otros. El este, por ejemplo, es el punto por donde aparece el sol, y el oeste, el punto ubicado al lado opuesto de una recta imaginaria. El norte y el sur, en cambio, son puntos a los que les corresponde un punto real de la esfera terrestre. El centro de los casquetes polares. Los puntos cardinales son puntos de orientación relativa para poder situarnos en la superficie terrestre. Puntos de referencia. Desde la remota antigüedad, los hombres utilizaron la salida y la puesta del sol para poder orientarse. El punto por donde salía el sol lo denominaron este u oriente, y a partir del mismo determinaron los otros 3 puntos cardinales básicos: el oeste, el norte y el sur. Si quieren, pueden ubicar los puntos cardinales de una manera sencilla. Si se encuentran en el campo o en la ciudad, pueden orientarse mirando hacia el lugar en el que el sol se oculta, y poniendo los brazos perpendiculares al cuerpo, lograrán ubicar los 4 puntos cardinales: al frente el oeste, a la derecha el norte, a la izquierda el sur y a sus espaldas el este. Los 4 puntos cardinales reciben diversos nombres. Así, el este también se denomina oriente o levante, el oeste accidente o poniente, el punto sur meridional o austral, y el norte septentrional o boreal. Interesante, eso no lo sabía. Para reducir la incertidumbre. Sin embargo, esos 4 puntos cardinales no nos alcanzan, pues son referencias demasiado amplias. Por ello, los hombres idearon diversos puntos intermedios. Así encontraremos entre el norte y el este, el noroeste y el noreste. Entre el este y el sur, el sureste, el sureste ese y el sur-sureste. Entre el sur y el oeste, sur-sureste, el suroeste y el oeste-suroeste. Entre el este y el norte, el oeste-noroeste, el noroeste o el nor-noroeste. ¿Cuántos?
Instrumentos para orientarse. Podemos orientarnos con mayor exactitud mediante la utilización de instrumentos. La brújula esta consta de una caja cubierta de un vidrio que en su interior contiene una aguja imantada con un eje ubicado en el centro de la rosa de los vientos. Una de las puntas de la aguja señala siempre el polo norte magnético, muy cerca del polo norte geográfico. Otro instrumento útil es la veleta. Si está ubicado sobre una rosa de los vientos, nos indica siempre en qué dirección sopla las brisas, los vientos y hasta los temibles huracanes. La Cruz del Sur. Durante la noche sin nubes es posible orientarse por medio de las estrellas. En el hemisferio sur se utiliza para ello la constelación de la Cruz del Sur, las cuatro estrellas que parecen una cruz. Si se prolonga 3 veces y media el eje mayor de la cruz y se proyecta una recta imaginaria hacia el horizonte, queda determinado el sur. ¿Sabías que no solo el sol nos sirve para orientarnos, la luna también permite la orientación, ya que en su cuarto creciente los extremos de su figura están dirigidos hacia el este y en el cuarto menguante hacia el oeste? La hora en el mundo. El día no comienza en todos los países al mismo tiempo, sino que se regula de acuerdo con el movimiento que realiza la Tierra sobre su eje. Para determinar la diferencia horaria entre distintas zonas se utiliza también el meridiano de Greenwich. Los gringos saben de esto. Pregúntenle qué pasó en la Bahía de los Cochinos. Los usos horarios son líneas imaginarias trazadas en el mismo sentido que los meridianos, distribuidas en medidas iguales, cada 15 grados. A partir del meridiano de Greenwich, según un acuerdo internacional, se estableció que este meridiano expresara la hora legal. A partir de él, los países ubicados al este delatarán su hora y y los del oeste la atrasarán. ¿Qué hora es? Desde el meridiano de Greenwich se establece que hacia el este los usos horarios, o sea, las líneas trazadas cada 15 grados, irán aumentando una hora por línea. Por el contrario, los usos horarios trazados hacia el oeste se diferenciarán en una hora a partir del meridiano. Entonces se puede calcular la hora de un punto geográfico específico ubicado en la longitud de este punto. De esa manera se puede saber sobre qué uso horario se halla y descontar o aumentar las horas que sean necesarias a partir del meridiano de Greenwich. De lo que se dijo anteriormente se desprende que las ciudades ubicadas en la misma longitud tendrán la misma hora. Se divide el globo en usos horarios de 15 grados para que la diferencia entre unas y otras horas y otras sea de horas enteras. Para razones administrativas, las líneas de separación siguen fronteras más que meridianos aéreos en violeta, diferencia solo de media hora. ¿Lo sabías? Existe una línea de tiempo trazada sobre el meridiano de Greenwich que continúa en el otro hemisferio y establece el cambio de fecha. Esta línea se halla a los 180 grados de longitud. Cuando alguien la atraviesa de este a oeste, pierde un día, pero en cambio, si la cruza en dirección oeste, gana un día. Por una convención, se podría pasar de hoy a ayer. Es decir, que si un avión cruza un día el lunes el meridiano a 180 grados con rumbo oeste, pasaría instantáneamente al día domingo. El tiempo es una invención del hombre, no me cabe dudas. Los subsistemas de la Tierra. La Tierra puede considerarse como un conjunto de esferas superpuestas, tales como las capas de una cebolla, los ogros somos como las cebollas, que se relacionan entre sí. La más externa es una capa gaseosa llamada atmósfera, una es sólida, la llamada geósfera, formada por diversos tipos de rocas y minerales. Otra es líquida, la llamada hidrosfera, que rodea a la anterior. Otra es líquida, la llamada hidrosfera, que rodea a la anterior y está formada por agua. Finalmente está la esfera de vida, llamada biosfera, constituida por los seres vivos y el ambiente en el que estos se desarrollan. Subsistemas de la Tierra. Atmósfera. Es la capa gaseosa que rodea y protege la Tierra. Está formada por diversos gases y partículas en suspensión. Hidrosfera. Es el conjunto de aguas que existen en nuestro planeta. Océanos, mares y aguas interiores o continentales, lagos, ríos y depósitos de aguas subterráneas.
Geósfera es la esfera sólida de nuestro planeta donde actúan las fuerzas internas de la Tierra que dan lugar a sismos y volcanes. Está formada por la masa compacta que constituyen los continentes y por las capas sólidas que existen debajo de los océanos y llegan al centro del planeta. Biosfera es la parte de la Tierra rodeada de donde se desarrolla la vida. Está formada por todos los seres vivos y los diversos ambientes donde aquellos se desarrollan y se interrelacionan.